Hola, ¿qué tal? Un saludo muy afectuoso a todas las personas que estén mirando este video, el cual aborda el tema de la toxicología del agua, referente a nuestra asignatura Toxicología Ambiental impartida por la docente Janet Bustos Terrones. Por su parte, yo soy el alumno Carlos Leonardo Martínez Amezcua del Instituto Tecnológico de Culiacán. Espero les guste este video y la información sea importante para ustedes. Es importante conocer acerca de estos tres términos generales, ya que serán importantes para poder entender la exposición. El primero es toxicidad, el cual es la capacidad de una sustancia química de producir efectos perjudiciales sobre un ser vivo al entrar en contacto con él. Toxicología es la ciencia que se ocupa de los efectos adversos a la salud causados por agentes químicos, físicos o biológicos en los organismos vivientes. Y tóxico, este término se relaciona con los efectos venenosos o mortales en el cuerpo. Ahora bien, ¿qué es la toxicología del agua? En la toxicología del agua es aquella que se encarga de estudiar los efectos de las sustancias químicas sintéticas junto a otros materiales y actividades, tanto antropogénicos como naturales, sobre los organismos acuáticos en varios niveles de organización, desde los organismos unicelulares a los pluricelulares, hasta las comunidades y los ecosistemas. ¿Cómo afectan los tóxicos en el agua? Un compuesto es tóxico cuando produce efectos biológicos importantes en los organismos de forma que altera completamente el funcionamiento de los ecosistemas. Los efectos de un tóxico pueden ser letales. Es cuando implica la muerte de los organismos afectados. Subletales. No matan a los organismos, pero sí impiden que algunas de sus funciones vitales se realicen, como la reproducción. De comportamiento. No inducen la muerte de tejidos, pero sí sutiles cambios en las condiciones del medio que hacen que los organismos cambien su comportamiento y por ello puedan provocar cambios importantes en los ecosistemas. ¿Cómo saber si un compuesto es tóxico? Un compuesto puede ser o no tóxico también en función de las características del medio. El caso más relevante es el del amonio, cuya toxicidad depende del pH. El amonio, NH4, se encuentra en equilibrio en el agua con el amoníaco, NH3, de acuerdo con la siguiente reacción. Es NH3 más H2O igual a NH4 más OH. La forma dominante está definida por el pH, de manera que al pH elevado domina el amoníaco, a pH bajo el amonio. El amoníaco es muy tóxico, especialmente para los peces, el amonio no. El criterio para la protección de peces es que el agua no debería tener el amoníaco por encima de 0.02 partículas por millón. A pH 9 y 20 grados centígrados, la presencia de 0.07 partículas por millón de amonio supone que al mismo tiempo hay 0.02 partículas por millón de amoníaco, lo que quiere decir que el agua ya es tóxica para muchos peces. En cambio, a pH 7 y la misma temperatura, se necesitan 3.5 partículas por millón de amonio para que existan en el agua al mismo tiempo 0.02 partículas por millón de amoníaco. Como a lo largo del día, en un río pueden darse estos cambios de pH, por la mañana con el pH bajo, los peces no se mueren con 2 partículas por millón de amonio.
Por la tarde, en el mismo lugar, los peces se mueren si el pH ha subido a 9. El amonio fue uno de los parámetros más usados para mostrar la toxicidad de las solventes de muchas depuradoras o de industrias sin depurar, pues los valores de vertido eran muchas veces de decenas o centenas de partículas por millón. ¿Cómo se mide la toxicología acuática? En este caso tenemos dos normas muy importantes, que son la NMX AA 087 SCFI 2010 y tenemos también la NMX AA 110 1995 SCFI, ambas muy importantes para poder realizar este proceso del análisis del agua. Los límites permisibles de características químicas expresados en miligramos por litro, según la NOM 127 SSA1 1994 son 0.20 de aluminio, 0.05 de arsénico, 0.70 de bario, 0.005 de cadmio, 250.00 de cloruros, 2.00 de cobre, 0.001 en fenoles o compuestos fenólicos, 0.30 en fierro, 1.50 en fluoruros, 0.15 de manganeso, 0.001 de mercurio, 0.025 de plomo, 200.00 de sodio, 5.00 de zinc. ¿Cómo se estandariza la toxicidad? Para saber qué valores de un parámetro son tóxicos o no, se hacen diferentes experimentos, usando organismos. El más conocido es el test de la Daphnia. En este test se tienen varias Daphnia, vulgarmente conocidas como pulgas de agua, en frascos, y a cada uno de ellos se añade una cierta cantidad del tóxico o del efluente problema. En algunos frascos se mueren todas las pulgas de agua, en otros la mitad, en otros la cuarta parte, etc. De forma estandarizada se calcula la concentración letal 50, o sea la concentración a la que se mueren la mitad de las Daphnia. Pero no podemos aceptar esta concentración como un límite legal para los ecosistemas. Imaginemos que definiéramos la calidad del aire de una ciudad por la concentración a la que se muere la mitad de la gente. No lo aceptaríamos. Para las concentraciones subletales se usa el mismo test, pero ahora, en lugar de parar el experimento cuando se muere la mitad de las Daphnia, lo que se hace es observar el momento en que las Daphnia dejan de moverse, pero sin estar muertas. Lo que se sabe pues, al diluir la muestra, las Daphnia vuelven a moverse. Esto es lo que se llama la concentración efectiva 50, la concentración a la cual la mitad de los organismos sufren un efecto por parte del efluente o contaminante que les impide moverse. Tampoco nosotros aceptaríamos que la concentración de contaminantes en una ciudad fuera tal que la mitad de la población tuviera que quedarse en casa, quieta, hasta que la disminución de la contaminación les permita moverse. Por lo tanto, hay que encontrar una concentración de N contaminante que no tenga ningún efecto sobre los organismos, lo que se llama el NOEC, por las siglas en inglés de Non-Observable Effect Concentration, una concentración que de forma típica es entre 100 y 1000 veces menor que la concentración letal 50. De manera que, cuando en los juicios por delito ecológico se preguntaba si había riesgo de afección grave al sistema, la respuesta era siempre en relativo. Según el compuesto se calculaba la dilución necesaria para hacer que el riesgo de esta contaminación fuera nula. En la siguiente tabla se han resumido los diferentes valores de diferentes parámetros según la legislación ambiental que regía en el momento de los hechos.
principios de los años 90, los valores conocidos de toxicidad agua o con peces o con el test de la Dapnia, los valores que se proponen en los diferentes reglamentos como estándares, los valores del NOEC según los holandeses y los valores máximos de cada uno de estos parámetros medidos en los ríos investigados por la Fiscalía. La tabla es muy clara y nos habla de la enorme distancia entre lo que se vertía, los objetivos ambientales definidos por la legislación y la realidad de los datos ecotoxicológicos. En la tabla se puede inferir la necesidad de dilución de cada vertido, comparando el máximo con el NOEC y por lo tanto la gravedad del mismo. ¿Qué se presenta en la tabla? Se presenta el tipo de contaminación, principales parámetros, valores óptimos para la vida, fuentes de los contaminantes y notas sobre la depuración de las aguas. Como se puede observar, aquí se encuentran los elementos que se mencionaron anteriormente. De manera vertical, encontramos el parámetro, que son temperatura, pH, sólidos en suspensión y sales en agua dulce. Mientras de manera horizontal encontramos los valores óptimos para la vida, efectos en los ecosistemas acuáticos, fuentes y la depuración, esto con sus respectivos datos. En esta parte, de igual manera, encontramos los mismos datos arriba de manera horizontal, pero en esta ocasión tenemos como parámetro el O2, la demanda bioquímica de oxígeno y la demanda química de oxígeno, igual con sus respectivos datos. En esta parte, como parámetros, encontramos el fósforo, nitrógeno, metales, pesticidas, microcontaminantes orgánicos y disolventes, siendo estos últimos los tóxicos. Ahora llegamos a un apartado en el cual mencionaremos los indicadores ambientales. Lo que quiere decir es que de manera física percibimos que aquí hay contaminantes, pudiendo ser colores extraños, cierta materia que podemos ver que no es normal de un ecosistema. Indicador: espuma blanca. En algunos cuerpos de agua se puede ver una gruesa capa de espuma blanca. Esto quiere decir que aquí hay cierta concentración de fosfato, el cual se mencionará más adelante. Creo que ya muchos de nosotros hemos logrado percibir esta espuma blanca en alguna ocasión. En mi caso yo he llegado a hacerlo, pero en pequeñas concentraciones, o sea, muy poca espuma. Pero esto claramente pues nos da a entender que hay elementos tóxicos en este espacio. Esta espuma blanca se forma por la pérdida de oxígeno disuelto en la composición de sus aguas y puede acabar con la vida acuática de la zona y causar la muerte ecológica del río. Los culpables de que los niveles de oxígeno disuelto hayan caído tanto son los vertidos industriales y las aguas residuales que contienen contaminantes como el fosfato. Los fosfatos se añaden a los detergentes para contrarrestar la dureza del agua y maximizar la eficiencia de la limpieza. Índice del estado trófico, por sus siglas IET. Este índice tiene una fórmula específica para poder determinar el valor o el resultado de aquella agua que se muestre. Igual tenemos los significados que tiene cada una de las letras que aquí se mencionan. En la parte de la derecha abajo encontramos también
el cuadro, el cual nos dirá en qué estado trófico se encuentra el agua muestreada o el espacio de acuerdo al resultado que nos dio mediante la fórmula. Si el TSI es menor a 30, quiere decir que el estado trófico es oligotrófico. Si se encuentra el TSI entre 30 y 60, es mesotrófico. Si se encuentra entre 60 y 90, es eutrófico. Si se encuentra entre 90 y 100, es hipertrófico. Índice de riesgo ecológico, que al igual que el anterior, cuenta con su fórmula específica, en donde también se dan los significados de los valores o las letras de las cuales se hacen uso, y por su parte derecha arriba encontramos también una tablita que nos dice en qué riesgo ecológico se encuentra de acuerdo al resultado que obtengamos. Si el RI es menor a 150, quiere decir que hay potencial bajo de riesgo ecológico. Si se encuentra entre 150 a 300, hay potencial medio de riesgo ecológico. Si se encuentra entre 300 y 600, es potencial considerable de riesgo ecológico. Y si es mayor a 600, quiere decir que el potencial es muy alto de riesgo ecológico. Índice de calidad del agua, por sus siglas ICA, que al igual que los anteriores, este tiene su fórmula específica, igual tiene sus significados con los valores que se utilizan, y una tablita también muy interesante, en la cual se nos mencionará la calidad del agua respecto al resultado que hayamos obtenido. Si los valores nos los dan de 91 a 100, quiere decir que tiene una calidad del agua excelente. Si el valor es de 71 a 90, la calidad es buena. Si es de 51 a 70, es regular. Si es de 26 a 50, es mala. Si es de 0 a 25, es pésima. Y bueno, pues este video ha llegado a su final. Yo la verdad me divertí mucho haciendo el video. Espero les haya gustado a ustedes también. Les agradezco su atención. Espero que me sigan en mis redes sociales, CarsLM en Instagram, C. Leonardo M en Facebook. Y más que nada, no se les olvide pasar una gran cuarentena.